Muchas gracias a todos ustedes. En estos días se está llevando a cabo en Estados Unidos un juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Nacional, Genaro García Luna, que es de la máxima prioridad, considero yo. Tiene una acusación muy grave del gobierno de Estados Unidos de haberse aliado, coludido, hecho acuerdos con el crimen organizado. Por supuesto que creo que el resultado de este juicio debe de ser de la máxima importancia para todos. El interés de México es que se aclare si tuvo responsabilidad o no. No soy ni fiscal ni juez para encontrar yo culpable o inocente o acusar a una persona, pero la acusación en sí misma es gravísima, porque si resulta cierto, implicaría que la máxima autoridad encargada de garantizarnos la paz en esos años y de combatir al crimen organizado hubo ayudado al propio crimen organizado a fortalecerse, y eso es gravísimo. Todos sabemos que el crimen organizado opera y actúa pues porque tiene coludidos a autoridades de distintos niveles de gobierno, y creo que es del máximo interés saber hasta dónde, y si se hizo, no importa en qué gobierno fue, que se castigue. Yo no comparto la opinión de algunos miembros de oposición que pues no están diciendo nada, o que quieren voltear a otro lado, o que hablan de, es que es un distractor, que si Morena, y que si el gobierno, y que si no sé qué. Por supuesto que lo es, por supuesto que va a aprovechar el gobierno para eso, pero eso no es lo importante. Por supuesto que tenemos que seguir hablando del fracaso en seguridad pública de Morena, del fracaso que ha resultado el gobierno, claro, y aquí estaremos para levantar la voz, pero nos conviene a todos saber qué fue lo que pasó y por qué está siendo acusado el exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos. Lo que se está diciendo ahí habla no solo de su caso, sino acusaciones también de que el ejército ha estado coludido con el propio crimen organizado. Ese ejército tan protegido y tan fortalecido y tan empoderado en seguridad pública por el presidente López Obrador. Entonces, que se abra el tema y que lleguemos hasta las últimas consecuencias. Y si alguien tiene responsabilidad, que lo pague. Eso es lo que necesitamos hacer. Y si es inocente la persona, que quede bien transparente, bien claro, porque eso es lo que nos conviene a los mexicanos, no tener ni la más mínima duda de que haya habido una relación entre la autoridad y el crimen organizado. Yo creo que este caso nos muestra también el fracaso de la justicia mexicana, porque no es aquí en México, señores, no es aquí en México, señoras, no es aquí en México, ciudadanos, donde se le está juzgando. Es Estados Unidos quien fue y actuó, un país extranjero, contra este caso de un exfuncionario, como también lo fue como en el exsecretario de la Sedena, que por cierto operó este gobierno para que lo liberaran políticamente. Entonces, nos habla del fracaso de la justicia mexicana. Hoy yo hago este llamado a que estemos atentos los mexicanos del resultado del caso. Sé muy bien que la defensa dice es que no hay más pruebas, son las acusaciones, pues hay que escuchar los testimonios, ver si se acompaña los hechos, que cuadre con esos testimonios, y si hay otros elementos de prueba que nos lleven a la conclusión que hubo colusión, que se castigue, sea quien sea el gobierno que sea. Eso es lo que tiene que pasar en México. Y si no, que quede claro la inocencia, porque lo peor que le puede pasar a los mexicanos es tener duda de si los gobiernos nos defienden o están a favor del crimen organizado. Eso para mí es congruencia, y eso es lo que hoy yo hago un llamado. Gracias, senador. Si nos permite, pasaríamos a las preguntas de parte de los compañeros de la Fuente del Senado. La primera pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, senador. Buenas tardes. Preguntarle sobre otro tema. El tema de el INE, el diagnóstico que hace sobre el riesgo de la elección en caso de que entre en vigor el Plan B. Hay un tema que preocupa mucho al INE, que es el tema de la fiscalización en tiempo real, que ya no se va a poder hacer porque se eliminó esa facultad. ¿Cuál es el riesgo real de no tener una fiscalización en tiempo real, senador? A mí me parece que el Plan B tuvo implicaciones, o tiene implicaciones, o va a tener implicaciones muy lamentables para la democracia mexicana. Sin duda no es igual de grave que la idea original de reforma constitucional electoral, ¿no?, que planteó López Obrador. Qué bueno que se paró. Pero el Plan B tiene o tenía al menos 4 aristas bien delicadas. Primero, un debilitamiento institucional del INE, le quita tantas facultades
que lo deja sin poder actuar. Segundo, este peligro que había de la transferencia de votos, que pues estamos por ratificar que no sea así. Tercero, que permite la intervención del gobierno con propaganda gubernamental. Y cuarto, que le quita dientes al INE para poder sancionar. Ahí cae lo que me estás preguntando. O sea, sí, sin duda, la reforma, el resultado es que el INE ahora no va a poder tener la capacidad de sanción con la gravedad que tenía antes, que era positivo. Esta reforma claramente es una reforma que responde a el hecho de que el INE le quitó las candidaturas en Guerrero y en Michoacán a Morena. Y lo que quieren ahora es, pues qué bribones, que puedas violar la ley y que no te puedan sancionar con gravedad. No, lo que necesitamos es al revés, fortalecerle las capacidades institucionales al INE para que pueda sancionar a aquellos que violan la ley. Lo que necesitamos es fortalecer la democracia, no debilitarla. ¿Y abre riesgo también, no abre la puerta a que ingresen recursos de públicos o que ingresen recursos a campañas de manera ilícita? Yo sí creo que más que abra la puerta, creo que evita que exista una sanción cuando se dé. Yo no tengo duda que en cualquier escenario el INE va a poder fiscalizar, no en tiempo real, no con la capacidad, pero va a tener la habilidad como la tiene porque es una institución fuerte. Lo que pasa es que lo debilitaron. Lo que creo, lo que es un hecho, es que le quitó los dientes para la sanción. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Aumentar la sanción. O sea, quien reciba un peso de financiamiento ilegal, ni sin duda del crimen organizado, pero de cualquier financiamiento ilegal deberías de quitar la candidatura. Y es más, mi propuesta es ir más allá. Deberías de evitar que el partido político pueda postular en esa elección. Verás qué rápido dejan de entrar dinero ilícito y qué rápido dejan de recibir dinero del narco. Un peso de dinero ilícito y deberían de quitarle la candidatura al partido y no permitirle que pueda postular. Rápido acabas con el problema. Eso es querer mejorar la democracia. Al contrario, Morena lo que hace es debilitar al INE. No, hombre, lo que quieren es violar la ley y salirse con la suya. Por eso no se los vamos a permitir, lo vamos a impugnar y nos vamos a ir a la Corte con una acción de inconstitucionalidad. ¿Y la Corte confía en que resolverá a favor? Yo no confío en la Corte porque no se ha ganado la confianza de los mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la verdad. Vean nada más el escándalo vergonzoso en el que están y no dicen nada. Vean nada más las resoluciones que han tenido, en donde claramente leyes ilegales no han declarado la inconstitucionalidad. Sin embargo, sí creo que algunos de los ministros y ministras han tenido desempeño adecuado y espero que logren convencer al número necesario de ministros y ministras, 8, para poder declarar inconstitucional lo que evidentemente es. O sea, parecería increíble estar pidiendo lo básico, que se apeguen a la Constitución, pero ahorita en estos tiempos en México parece que es mucho pedir. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes a todos. Preguntarte en el caso de Genaro García, que traes el tema, ¿no se hace extraño o habrá sospechosismo, ya esa palabra que está de moda? Genaro García Luna en el sexenio anterior era aquí tratado muy bien por los Estados Unidos, hasta lo condecoraron y era gente privilegiada de ellos, inclusive tuvo una visa para vivir en Miami. ¿Qué cambió? O sea, y los testigos que le están poniendo no son creíbles, no son, o sea, ¿de qué se trata? Mira, por eso digo que lo que le conviene a México es que se aclare el tema. Lo que yo no comparto, y por eso me estoy manifestando, es que particularmente la oposición, por ser un exfuncionario de un gobierno de oposición, no quiere hablar al tema. A mí me parece un tema alarmante, pues. No me puede importar menos de qué sexenio fue. Si un funcionario del partido que sea se colude con el crimen organizado, por mí que lo metan a la cárcel, a él y a todas las personas responsables. Eso pienso yo, y creo que es parte del problema, pues que cuando es enfrente, sí lo quieres hablar o señalar, y cuando es en casa, quieres que no se toque el tema. Eso es lo que a mí me parece criticable. No estoy diciendo que sea culpable, lo que estoy diciendo es que es del mayor interés de México que quede claro, sin ninguna duda, si los señalamientos son reales y se le declara culpable, que se le castigue, y si no son reales, que se le declare inocente y que todos tengamos claros que no existió. Ese es el interés verdadero de México. Yo no estoy ni de acuerdo con el gobierno que claramente le quiere sacar raja, ¿no?
pero tampoco con quien quiere hacer como que no existe y tratar el tema como un distractor. No, espérame tantito. Si aquí tenemos capacidad de hablar de todo, puedo hablar de la incapacidad de este gobierno de garantizarle paz a los mexicanos, de su incapacidad en materia de salud, del fracaso que tiene en la estrategia económica, y eso no me quita la capacidad de poder decir, oye, espérame, esta acusación es bien grave, si tienen razón, castiguen a este personaje y que no vuelva a pasar en México. Y por cierto, la acusación está abarcando no solo a él, está abarcando al ejército, ese ejército empoderado que dice el presidente que es imposible que se vulnere, pues el juicio están involucrando igual a los militares, Entonces yo digo, aprovechemos el momento para hacer un parteaguas en México y que no vuelva a suceder y que no puedan existir estas acusaciones porque hay filtros y candados que lo evitan. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Claro que no le creo una bola de criminales, pero si los testimonios se acompañan de hechos coincidentes y si resulta ser que aparecen millones y millones de pesos inexplicables, pues entonces, espérame tanto, pues tampoco hay que estar cerrado, ¿verdad? Tienes que hacer una valoración de todos los elementos de prueba. Yo espero que se tengan elementos de prueba y si no, pues qué bueno que se estén juiciando para que quede claro que es falso, ¿no? Entonces, yo siento que ese es mi punto. Si se resulta que se comprueba la culpabilidad, es el tema más grave de las últimas décadas de México, así. Y si resulta que no, es por el bien de México. Y También. el otro Entonces, tema, yo creo que lo sano es que salga, que se hable del tema. Vamos viendo, no soy ni fiscal ni juez, ni para acusar, ni para encontrar culpable a nadie, tampoco para exonerarlo, pues, porque tampoco es la primera vez que se dice eso, ¿no? Claro. Ahora, el otro tema es sobre el metro. Ahorita parece que hoy no hubo incidentes, pero todos los días ha habido broncas en el metro. Más allá de que si es sabotaje, no es sabotaje, ¿no se podrá formar una comisión de legislativos para que vayan y recorran el metro y vean si realmente tiene el mantenimiento que se debe y le digan a la jefa de gobierno qué está pasando? A mí me parece que es evidente que el metro está en crisis y que hay una incompetencia de parte del gobierno que tiene su responsabilidad para atender el tema. Mi llamado es a que garanticen un servicio de calidad. El metro es el principal sistema de transporte público del país, no nada más de la ciudad, del país. Millones de personas usuarias al año. Y lo que es increíble y me parece a mí inhumano e injusto, más allá de la politiquería, del ataque o no, yo no estoy en esa agenda. Lo que me parece increíble es que el gobierno de la ciudad no le pueda garantizar al ciudadano, usuario, que si se sube al metro en la mañana, se puede bajar vivo o no. No lo pueden garantizar. Ya pasó la tragedia, que se cayó literalmente el metro. El otro día otra muerte, accidentados, incendios, separación de vagones, los frenos no sirven, inundaciones. Es un desastre. Entonces yo les diría, lejos de estar buscando culpables y de estar tratando de defender una candidatura, hay que defender al ciudadano. Manos a la obra y nadie les va a decir nada. O sea, como está mal quererle sacar raja, está mal que crean que por eso ya no se les va a poder señalar. No, se llama rendición de cuentas. Es una crisis el metro el día de hoy, es evidente. Es de todos los días las fallas de mantenimiento. Ya, déjense de pretextos, den resultados. Mi llamado es un programa emergente de inversión en mantenimiento al metro. La Ciudad de México tiene uno de los principales presupuestos del país y también el gobierno federal pudiera apoyarlo con una inversión extraordinaria. Es prioridad el metro, garantizarle la vida a los mexicanos. Yo les diría, déjense de cosas, hombre, déjense de cosas. La mejor campaña es dar resultados, den resultados y luego anden pensando en otras cosas. Ahorita lo importante es garantizar la vida de los ciudadanos que utilizan el metro, punto. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, senador. Son Hola. varias cosas, aprovechando que está aquí. Con mucho gusto. Uno, en este asunto de García Luna, usted dice que podría también el ejército tener responsabilidad o salir a relucir, Dijo el testigo. pero también el presidente Calderón, ¿no? Que finalmente él era quien tenía el poder en el país. Entonces no se explica que no supiera que su secretario de Seguridad estaba envuelto en actividades de ese tipo. Que además no es la primera vez de las que se habla, ¿no? Allá está, bueno, series sobre el tema. Esa sería la primera.
La segunda, yo le quiero preguntar, porque sé que usted también se ha preocupado mucho por este tema, el acuerdo que hoy tomó la Junta de Coordinación de volver a sesionar martes y miércoles. O sea, lo que obstaculiza el trabajo en comisiones. Y bueno, eso aunado a que es un año electoral, entonces, ¿qué probabilidades reales hay de que la agenda pueda salir? Eso sería por principio. Va, en el caso de García Luna y del juicio, mi comentario es parejo para cualquier administración. Esta, la anterior, hace 2, hace 4, a mí me parece que el crimen organizado, sin duda alguna, ha invadido la esfera de distintos niveles de gobierno, hasta donde no sabemos. Es el caso más visible. Hace unos meses, o hace ya más de un año, Estados Unidos dijo lo mismo del exsecretario de Defensa Nacional, y este gobierno lo protegió. Esa es la verdad. Yo digo, parejo, del sexenio que sea, si hay una acusación grave de un gobierno como el de Estados Unidos, que tiene un mejor sistema de justicia que el nuestro, que cree tener los elementos, yo no la voy a hacer menos. No les voy a dar la razón en automático, pero quiero ver el resultado del juicio, es lo que estoy diciendo. Y que ahí se señale todo lo que se tenga que señalar de cualquier persona. Entiendo que al día de hoy no ha sido señalado quien tú me preguntas, pero si se señala quien sea, incluido el presidente actual o pasados, pues que se investigue cualquier caso. Eso es lo que yo digo. Yo no me voy a poner del papel de, no hablemos de eso porque es un distractor del gobierno. Espérame tantito, pues si no son chocolates. La acusación es que un exsecretario de Seguridad Pública Federal estaba coludido con el crimen. Claro que tenemos que hablar de eso, como también saber si subordinados entonces de él siguen activos en el gobierno federal, que sin duda sí. Entonces es un caso que abarca, tiene una enormidad. Yo lo que estoy diciendo es, creo que los mexicanos tenemos que estar atentos y valorar. Ahora, si el juicio solo tiene señalamientos de puro criminal, pues me parece endeble. En Estados Unidos tiene un peso distinto, por cierto, las testimoniales que acá, pero a mí me parece que cualquier jurado tendría que aquilatar el cúmulo de evidencias, testimonios más hechos reales sucedidos, si cuadran, más alguna evidencia que entiendo que es la otra liga que hacen con dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que es un todo, vamos a esperar. Lo único que yo digo es, yo no me siento representado por el que dice, no hablen de ello porque es distractor. No, espérame. No, eso no es así. O sea, es un tema serio de un gobierno de Estados Unidos, una acusación grave hacia un exfuncionario. Nos conviene saber si es culpable o si es inocente. Las dos. Yo no soy juez, pero las dos. Yo quiero saber si hay evidencia y si sí, que haya responsabilidad y que no vuelva a pasar. Y si no, que quede claro y limpio el nombre, porque esto mancha a nuestro país. Y también las implicaciones en su caso con el gobierno actual. Y dicho eso, seguiremos señalando, hombre. ¿Qué tiene que ver eso con el fracaso de seguridad, salud, educación de este gobierno? También lo señalamos, pues, pero no puede ser uno, en el momento actual sí, porque no estoy gobernando, en el pasado no, porque yo estaba gobernando. Yo no soy así. Es, lo que está mal cuando sea el que sea. Y eso es lo que yo estoy resaltando. En el siguiente caso, que era sobre... Lo de la Junta y sesionar... Mi opinión es pública. A mí me parece un error, entiendo que son consensos, desconozco qué habrán y quién y cómo habrá opinado cada quien hoy en la Junta, pero si tomaron la decisión es por una mayoría. Yo no estoy de acuerdo, me parece un error institucional, respeto a los compañeros que piensen que sí, pero yo sí haría un llamado a reconsiderar, es mi opinión personal, porque tiene un porqué la ley y nuestra reglamentación recomienda que sean martes y jueves. Y eso es para poder procesar mejor los asuntos. Es evidente, cualquiera que le da seguimiento al trabajo legislativo, ustedes están de testigos, que ha tenido una afectación en el trabajo legislativo este cambio a martes y miércoles. ¿Por qué martes y jueves es mejor? Primero porque en ambos días se le da atención plena a la labor de ese día. Y el miércoles se pueden desahogar los trabajos igual de importantes, preparativos, que son los trabajos de comisión. Lo que pasa cuando ponen martes y miércoles las sesiones es que estamos sesionando en comisión al mismo tiempo que estamos sesionando en el pleno. Esa es la verdad. Y que yo sepa, nadie, ningún ser humano, tiene el don de estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces lo que ves
es gente corriendo de un lado para el otro y evidentemente no la atención a los asuntos. Yo por eso, respetuosamente, pero sí con convicción, hago un llamado a que se revalore esta decisión que para mí afecta el trabajo legislativo. Esa es mi opinión. Sobre todo un año electoral donde ya... En cualquier año, pero sin duda, pues, ¿no? Y yo entiendo que hay el trabajo en los estados, pero la prioridad del Senado de la República es aprobar o rechazar o valorar leyes, y eso se hace aquí, en el Senado de la República. Por supuesto que tienes que tener el contacto con la ciudadanía, qué bueno que se haga, pero la labor institucional es aquí, y por eso esa es mi opinión, no va a cambiar, como entiendo que alguien más puede tener otra, y yo lo respeto, y entiendo que pueden ser incluso de miembros de mi grupo y de otros grupos, en fin, pues cada senador tiene su propia cabeza para pensar de manera distinta, ¿no? Pero además tienen muchísimos pendientes acumulados, como en ninguna otra legislatura. Tienen mandatos de la Suprema Corte que no han cumplido, legislaciones secundarias que ya de hace mucho tiempo debieron haber aprobado. Como 100 nombramientos. Y un montón de minutas también que se han ido acumulando. Entonces, pues como que eso dificultaría todavía más la posibilidad de que deshagan ese enorme rezago. Te reitero, decenas de nombramientos, ¿no? Como si, decenas. No, sí son casi 100. Bueno, para no ponerle. Digamos, esa es mi opinión. Yo creo que es un error. Si lo ratificaron hoy, pues vuelvo a ratificar mi opinión de que ojalá y lo revaloren, respetando la opinión de cada senador y senadora, pero sí habiendo vivido, o sea, yo siento que es innegable el daño institucional que esa decisión de sesionar martes y miércoles le hace al Senado de la República. Y se ve, es visible, o sea, ahí está, pues, los que estamos en comisiones, al mismo tiempo en el Pleno, no es correcto, en mi opinión. Pero bueno, yo lo lamento, si eso se votó, lo lamento, sí. Y el día que se vote en el Pleno lo diré. Por último, el caso de la ministra Esquivel. Bueno, ya he oído hasta voces de Morena que están pidiéndole pues que tome una decisión, ¿no? Que actúe, porque ya el desprestigio para la Corte, para la UNAM, e incluso posibles repercusiones jurídicas de resoluciones en que ella hubiera votado, por este hecho de que está en duda de si obtuvo la licenciatura de manera legal. Yo le quiero preguntar, ¿ustedes también le haría ese llamado a que revalore y ella misma renuncie o busque otro camino para solucionar el escándalo? Lo he dicho muchas veces, yo creo que el tema de la ministra Esquivel del plagio es un escándalo vergonzoso que pinta de cuerpo entero, desgraciadamente, lo desgastado, lo podrido de la política nacional en estos momentos. Por un lado, pues imagínense nada más, el máximo órgano de justicia que debería de ser el ejemplo máximo de ética, de moral, con un escándalo de esta naturaleza de plagio, ya no hay duda del plagio, la UNAM ya dijo que hay plagio, no lo estoy diciendo yo, es vergonzoso. Y todos callados, pues como si no pasara nada, ¿no? Siguen el día a día votando y demás, pues claro que debió haber renunciado hace tiempo. Segundo, creo que muestra también a un gobierno que quiso intervenir en el Poder Judicial y ahí estaba defendiendo a como diera lugar a su persona cercana, pero también la UNAM, y yo sé que a muchos no les gusta que se critique a la universidad, pero yo creo que hay que hacer críticas constructivas pues en cualquier caso, y a mí me parece que a la UNAM le ha faltado carácter y determinación. Creo que hoy están corrigiendo rumbo, pero la primera decisión de mandarle a la SEP la decisión me sonó a mí una lavada de manos. O sea, la SEP da cédulas, no da títulos. ¿En dónde estudió? En la UNAM. Sí. Tienes que hacerte cargo, pues ¿cómo que no importa si plagiaron? No puedo hacer nada, por favor, pues, ¿no? Entonces el mensaje que le mandas a los universitarios es que puedes copiar un examen, no te va a hacer nada. Déjame y lo mando a la SEP. No, me pareció a mí una lavada de manos. Entonces, qué bueno que ya hayan corregido el rumbo. Y yo lo he dicho varias veces, también me parece muy lamentable, particularmente los liderazgos formales de los distintos partidos, pero principalmente la oposición, que han tenido un silencio cómplice. Es que es increíble el alcance que tiene, por lo visto, la ministra. Todo el mundo calladito, ¿no? Han hecho vergonzoso. Entonces, sí, por supuesto que creo que debería renunciar y, dado vista de que no lo ha hecho, creo que el UNAM tiene que
Si ya determinó que hay plagio, pues quitar el título y por lo tanto no tiene las credenciales y los requisitos para ser ministra y por lo tanto no debe ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es mi opinión. Gracias. Finalmente, Gerardo Segura de Azteca Noticias le escribe: siguen las masacres, balaceras por todo el país y no se reacciona desde el gobierno para contener esto. ¿Qué llamado haría para que se contenga esta situación de violencia alarmante en el país? Me parece que la estrategia de seguridad pública del presidente López Obrador ha sido un fracaso absoluto y creo que ya es momento de acabar con la necesidad de seguir por la misma estrategia, hacer un alto en el camino y cambiarla. ¿Cómo es posible que digan que ha resultado un éxito si tenemos más de 140,000 asesinatos ya en el sexenio de López Obrador, que duplica otros sexenios ya? Su referencia, que siempre está señalando, la de Calderón, la dejó atrás, pero hace muchísimo. Es un fracaso brutal y era la misma estrategia: militarizar, militarizar y militarizar más. Hay que cambiarla. Si haces lo mismo vas a tener el mismo resultado. ¿Qué proponemos? Fortalecer un cuerpo civil, que es el que debió haber sido la Guardia Nacional, civil, profesional, que se encargue de desarticular al crimen organizado a nivel nacional, porque es facultad nacional, federal, combatir el crimen organizado. Fortalecer el cuerpo de inteligencia, particularmente inteligencia financiera, pegarles donde los duele, desarticularlos como lo hicieron en países europeos y en otros lugares. Y a nivel local, entender que más del 90% de los delitos están ahí. Tiene que ver con la casa habitación, con la colonia, tiene que ver con policía de proximidad, videocámaras, tiene que ver con transporte seguro, tiene que ver con violencia intrafamiliar y demás. Pues eso necesitas policías locales, fortalecidas, con buenas prestaciones, con buena paga, con seguridad social, con atención de salud. Tiene que ver con esparcimiento, espacios deportivos y demás. Tiene que ver con recursos, pero les han bajado de 20 y tantos mil, 8,000 millones de pesos. Los tienen abandonados, pues claro que la inseguridad sigue creciendo. Entonces, creo que este es un llamado, uno más, a que cambie ya la estrategia de seguridad pública fracasada de este sexenio y de los anteriores, y que le podamos garantizar la paz a los mexicanos. De manera presencial, la última pregunta es Claro. de Ángel Gallegos de Azteca Noticias. Claro. A este respecto, que nos mencionaba que urge un cambio de estrategia de seguridad, quería preguntarle su opinión ante la difusión de videos, por ejemplo en Caborca, donde golpean a un taquero para cobrarle derecho de piso, para extorsionar a comerciantes. Cada vez se están difundiendo mayor cantidad de estos videos. En Michoacán, por ejemplo, acaban de destruir antenas repetidoras de una... Veracruz. Y en Veracruz, balaceras y secuestros a la orden del día. ¿Qué es lo que está fallando y por qué se está reproduciendo de esta manera la violencia? A mí me parece que en cualquier aspecto, cuando alguien hace algo y no hay consecuencias, el mensaje es negativo y permea y se empieza a replicar. Y creo que eso le ha pasado a este gobierno con el crimen organizado. El mensaje que este gobierno le ha mandado al crimen organizado es precisamente de abrazos y no balazos. Nadie quiere que anden a bala y bala, pero si se trata de defender la vida de un niño, una niña, un adolescente, claro que el Estado se tiene que imponer y claro que tiene que atacar al crimen organizado, porque están matando, secuestrando, extorsionando. Entonces, vemos en una ocasión que un convoy toma toda la ciudad de Caborca, ahora vemos las tableadas, se veía también en Sinaloa, los muertos en Michoacán, los muertos en Veracruz, negocios quemados, actos de terrorismo, gente colgada de puentes. Basta, no va a parar hasta que el gobierno se faje bien y haga su trabajo, que es garantizarle la paz a los mexicanos, combatir al crimen. No se va a acabar con palmaditas, tienes que imponer el Estado y mostrar que existe una defensa de los mexicanos de bien. 30% del territorio nacional se estima, según datos de Estados Unidos, está bajo el control del crimen organizado y todos sabemos que eso es así, si hasta poquito parece a cómo está la realidad. Entonces, queremos cambiar esa realidad, la Guardia tiene que empezar a combatir al crimen, no nada más a patrullar. Es responsable la Guardia Nacional Militar del 2% de las detenciones, ridículo, hombre. No están atacando al crimen organizado, esa es la verdad. Y bien que cuando quieren pueden, ¿no? Porque no vino el presidente de Estados Unidos y rapidito agarraron un líder
o un presunto líder de una banda criminal. Claro que pueden, no quieren. Y mientras los ciudadanos abandonados, no, basta. Por eso yo digo una vez más, necesitamos, urge un cambio en la estrategia de seguridad, un cuerpo nacional profesional que desarticule el crimen organizado y fortalecer policías a nivel local. Es la principal función del Estado mexicano. Si no pueden, háganse un lado y denos oportunidad a quienes sí tenemos la intención de poder garantizar la paz a los mexicanos. Gerardo Segura de Azteca Noticias desea insistir en el tema de la ministra Yasmín Esquivel. Él escribe: la jurista Ana Laura Magaloni dijo que efectivamente se podrían presentar amparos y querellas contra las decisiones que tome de aquí en adelante la ministra en la Corte por haber plagiado su tesis para obtener su título profesional. ¿Qué opina? ¿Sería otro motivo para que renunciara? Mira, me parece a mí que sí meten una incertidumbre a todas las decisiones que tome la ministra. Desde ahorita están siendo cuestionadas por el lado ético, moral, legal. Creo que no van a proceder al final del día, particularmente las anteriores, porque ya se tomaron esas decisiones, en su momento se le nombró con un documento acreditado que tenía el título y demás. Me parece difícil que el máximo tribunal tumbe todas esas decisiones, generaría una incertidumbre brutal. El bien mayor creo que va a ser preservar las decisiones colectivas, sobre todo que se tomaron. Sí creo que de aquí en adelante, claro que están en duda, y sobre todo sí creo que va a haber juicios al respecto. Por eso me parece que la prudencia de la propia persona debió haber ganado, pero ya quedó claro que no hay nada de prudencia ahí. Al contrario, hay una serie de actos más graves que el plagio, ¿no?, para tratar de tapar el asunto. Que si la fiscalía, que si la declaración y que si el notario y que si, no, hasta unas historias que, pues la verdad, de veras yo digo, ¿qué creen que somos los mexicanos? Si no tuviera ese poder, ni siquiera se pusiera en duda. ¿Quién va a creer que un año y medio después o 2 años después resulta ser que, se presentó una tesis en tal momento, un año y medio después o 2 años después la presentó la otra y ahora quieren decir que esta es la original y un año y medio o 2 años antes la copió? Pues ni que viajara en el tiempo, pues. Es que ya declaró la directora. ¿Cuál directora? La que tiene 4 o 5 tesis iguales. Por favor, hombre, ¿qué credibilidad va a tener? Entonces, yo sí creo que hay que usar el sentido común, que es el mejor de los sentidos humanos, ¿no? Y me parece que sí es un tema vergonzoso que está teniendo un impacto en nuestra justicia. Como vergonzoso también es el silencio de las instituciones. Yo entiendo el compañerismo, eso es una cosa, pero ¿cómo es posible que el máximo tribunal no haya dicho nada al respecto? Lo sano para el país, así como lo dije ahorita hace rato en el tema del secretario de Seguridad Pública anterior, lo sano es que este asunto quede claro, cristalino como el agua, y que se haga a un lado, la verdad. Pues no tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Muchas gracias.